la paracha Ekev. Pusimos ahí un título sugerente porque tiene varios nombres como hemos revisado, ¿no es cierto? Consecuencias por obedecer. Le puse en esta ocasión, tomé esta opción. Esto está en Bamidbar, ¿no es cierto? Deuteronomio 7:12 al 11:25. Y es la paracha número 46. Mi nombre es el hermano Alexis Burgos y hoy día ha sido designado para poder compartir de la liyán número 3 de esta paracha. Es el desarrollo que ha sido encomendado para esta semana. Perdón, voy a sacar el retorno que estaba generando ahí un ruido adicional. Vimos con nuestro hermano Richard, ¿no es cierto?, la Haftará hoy día que estaba en Isaías y compartí como resumen que esta paracha Ekev significa a causa de o como resultado de, subrayado, subrayando que la obediencia a los mandamientos de los himnos, ¿cierto?, trae consecuencias positivas y bendiciones. Y esa debe ser nuestra primera declaración en nuestro corazón, que trae bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y este nombre refleja, ¿no es cierto?, el principio de causa y efecto en nuestra relación con Yahweh. Nuestras acciones tienen consecuencias espirituales. La obediencia a la Torah no solo trae bendiciones materiales, sino también una mayor conexión con Elohim. Reconocer esto nos impulsa a vivir una vida de fidelidad conforme a su voluntad, a su palabra, a su Torah, a su instrucción, sabiendo que nuestras elecciones impactarán de forma positiva nuestras vidas y nuestra eternidad. Entonces, lo que está aquí en juego, amados, amadas de Elohim, es actuales y futuros. Amén. Por lo tanto, le invito a que se coloque el cinturón para este viaje de hoy, ¿ok? Mire hacia los lados, dígale a su alma, alaba, alma mía, ayuhei bajei, que todo trae bendición hoy día para mi vida. Amén. Que se aquiete su ser, que en este minuto usted empiece a desconectarse de los pensamientos del mundo y usted empiece a cambiar la atmósfera dentro de su ser, de su mente, aquiete su alma. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido que en este día, movido usted por el Espíritu Santo, por el Ruach, esté aquí, esté recibiendo lo que Él tenía como porción para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vamos a hacer la bendición entonces para la lectura de la Torah. Todos pongámonos de acuerdo en esto, ustedes en sus casas también. Adonai Javen Boraj Leolam Baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hajamin, benatan lanuet torato. Baruch ato Adonai noten hatorah. Amén. Bendigan a Adonai que es bendito. Bendito sea Adonai que es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos da la Torá. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Alabe al Señor. Y vamos a proceder a leer la porción de esta semana. eh, y vamos a... No están conectados los micrófonos. Denme un segundo, por favor. ¿No?
Ahí sí. Vamos entonces, como es nuestro uso y costumbre, porque tenemos uso y costumbres también, ¿no es cierto? A ver, vamos a ratificar. Que nos- ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Me confirma, Pastor Raúl, por favor? ¿Aló? Álvaro. No está bien. Sale, pero en el chat. Espera un poquito. Dame permiso un poquito, por favor. Eh, Pastor Florentino, ¿se escucha ahí el audio? Se escucha Sí, ahora. sí se escucha Muchas bien. gracias. Se escucha bien. Ya, ahí sí. Gracias. Tuvimos que cambiar los micrófonos. Entonces vamos a proceder a la lectura. Chascarros en vivo. Esperen un poquito, por favor. Lo adona- Cuando Adonai tu Elohim los eche de tu presencia, me introdujo Adonai para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones, Adonai las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia, no por la rectitud de tu corazón, que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones. Adonai las expulsa de delante de ti, a fin de confirmar la palabra que Adonai juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entiende, pues, que no por tu justicia, Adonai tu Elohim te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda, no olvides que provocaste a ira a Adonai, tu Elohim, en el desierto, desde el día en que salisteis de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes para con Adonai. Aún en Horeb provocasteis a ira a Adonai, de manera que se indignó Adonai contra vosotros y estuvo a punto de destruirlos cuando subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Adonai había establecido con nosotros. Permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Adonai me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y sobre ellas estaban escritas todas las palabras que Adonai os había hablado en el monte en el día de la asamblea. Fue al final de los 40 días y 40 noches cuando Adonai me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y Adonai me dijo, levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado. Pronto se han desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Luego me habló Adonai diciendo, he visto a este pueblo y he aquí, es un pueblo de dura cerviz. Deja que los destruya y borre su nombre de debajo de los cielos, y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Y volví y bajé del monte con las dos tablas en mis manos, y el monte ardía en llamas. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Adonai vuestro Elohim. Os hicisteis para vosotros una imagen de fundición y os apartasteis del camino que Adonai os había ordenado. Entonces agarré las dos tablas y arrojándolas de mis dos manos, las rompí ante vuestros ojos.
y caí postrado ante Adonai como la vez primera, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que habíais cometido, haciendo lo que es malo a los ojos de Adonai para provocarlo a ira, porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que Adonai se había airado contra vosotros para destruiros. Pero también aquella vez me escuchó Adonai. Asimismo, contra Aarón se había enfurecido Adonai en gran manera para destruirlo, y también por Aarón en aquel tiempo. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta dejarlo fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Taberá, en Masab y en Kibrot Hataba seguiste provocando a ira a Adonai. Y cuando Yahweh os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que os he dado, os rebelasteis contra el dicho de Adonai vuestro Elohim, y no le creíste ni escuchaste su voz. Habéis sido rebeldes a Adonai desde el día que os conocí. Caí pues postrado ante Adonai los 40 días y las 40 noches. Caí postrado porque Adonai dijo que os había de destruir. Lloré a Adonai diciendo, oh Adonai, no destruyas a tu pueblo y tu heredad que has rescatado con tu grandeza, y a quienes sacaste de Egipto con mano fuerte. Sean recordados tus esclavos Abraham, Isaac y Jacob, y no miren la dureza de tu pueblo, ni su perversidad, ni su pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, por cuanto no pudo Adonai introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para hacerlos morir en el desierto, pues ellos son tu pueblo y tu heredad que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Vemos aquí, ¿no es cierto?, un escenario en el cual toda la experiencia de las consecuencias de haber pasado 40 años, ¿dónde? Eso, ¿no es cierto? En el desierto, viene a colocarse de oferta para una nueva generación que nació en el desierto. Entonces, Ekev nos trae lo experto en el dolor, experto en las consecuencias. Y mire qué importante considerar, mirar nuestras decisiones desde las consecuencias, más que de los esfuerzos. Es importante que Ekev no pase por nuestra vida, no modificando nuestra estructura de pensar, porque los resultados futuros de nuestro caminar. Yo también le pondría la gestión decisional para mi vida a esta paracha. En lo personal y en mi ejercicio individual como profesional, gestionar las consecuencias me ha traído el sustento a mi casa. Como hoy día trabajo responsable de un área de prevenir riesgos profesionales para las personas, entenderán que mirar la vida desde las consecuencias lo pasa a ser todo mi desarrollo de trabajo. Una ingeniería social que ha permitido, ¿no es cierto?, a la luz del llamamiento santo de, de mi Señor a mi vida, cambió mi vida de ser un profesional de la ingeniería en electricidad a este otro rubro para preservar vida. Una palabra que impactó mi corazón. Entre medio de esta palabra, de estas porciones de la
de la Torá, Deuteronomio, el Señor llamó a mi vida un cambio profesional y a tener una mirada diferente. ¿Para qué? Para preservar vida. Y esto es lo que está haciendo Moisés para con esta nueva generación. Le está enseñando a decidir de cara a las consecuencias. Ekev entonces se transforma en un habilitador para nuestras vidas. Y no es por nuestra rectitud, le dijo el Señor, ¿no es cierto? O sea, Moisés al pueblo. No es porque ustedes sean merecedores de algo mayor. Dice, no es por tu rectitud. Y dos veces declara esta frase. Esto da señal de una reafirmación de parte del Eterno respecto a lo que Él está dispuesto a hacer frente a nuestros ojos. Esto fue beneficioso para Israel, porque ellos sin duda sintieron el alivio de saber que la responsabilidad de ellos respecto al logro de la conquista no les pertenecía. No era de ellos la responsabilidad, no era de ellos la carga del logro, del resultado, sino que realmente de la fe puesta en el hacedor de nuestros resultados. Y esto evidentemente nos tiene que determinar. Nuestro hermano Marco en la mañana le enseñaba a los pequeñitos de cómo, del para qué se tapaban los ojitos cuando se oraba el chamar los hermanos judíos. Y evidentemente era para resaltar que la fe, andar por fe, es muy diferente que andar por vista. Andar por escuchar la palabra de Dios marca la distinción de una persona que oye para obedecer a uno que oye solo para aprender. La palabra no está dicha o establecida o ha sido delegada a nuestros oídos para ser oída solamente, sino para ser vivida. Amén. Y esto determina la fe verdadera. Escuchar para obedecer, para accionar, para caminar sobre la palabra. Y ahí nace una acción que es de Dios para impactar nuestro entorno, para impactar nuestra vida. La Memra nos andaba buscando a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Hasta que nos alcanzó y nos llamó y nos apartó. Entonces, no tiene que ver con nuestra rectitud, tiene que ver con un Dios misericordioso que está dispuesto a hacer sin esperar nada a cambio más que nuestra obediencia. Entonces, ¿estás haciendo la obra con tus fuerzas? ¿Dónde están tus confianzas hoy? Es una pregunta generativa, ¿no es cierto? Que es casi aprendida por todos nosotros. Mire, ¿qué dice Isaías 41, 8, 10? ¿Qué decía el profeta? El Redentor de Israel. Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Toma esta promesa. Este es nuestro Dios, el que va delante de nosotros. Amén. Él es el que nos esfuerza. Entonces hay una distinción cuando nosotros enfrentamos nuestros imposibles a cómo lo enfrenta el mundo. El mundo lo enfrenta en sus recursos. Nosotros a veces también nos equivocamos en estos, amados. Nosotros no debemos confiar en nuestros recursos para enfrentar nuestros imposibles. Debemos confiar en Él, en el Dios de los imposibles. Pero aquí Él nos dice que Él es el que nos esfuerza. ¿Y qué es lo que es el esfuerzo? Es más allá de tus fuerzas. Es llegar al límite de tus fuerzas, hasta el límite de lo natural. Entonces, para poder vivir esto, debes reconocer que tienes un Dios sobrenatural.
pero tú tienes que llegar hasta los límites de lo natural. Por lo tanto, no es para flojos, ¿no es cierto? No es para perezosos. No es para aquellos que no están dispuestos a darlo todo para alcanzar el llamamiento santo al cual Él nos ha llamado. Por lo tanto, poder ver lo sobrenatural de Dios demanda de nuestra valentía y confianza de atrevernos a llegar hasta el borde, hasta el límite, hasta lo desconocido para nosotros y confiar que Él hará. Aleluya. Así, hoy día nosotros tenemos tantos testimonios tan cerca y que a veces por falta de empatía o de escuchar con empatía, como nos enseñó una sierva el domingo pasado, en una reunión, en un taller de matrimonios que tuvimos bien bonito, ¿no es cierto? Nos llamó a escuchar con empatía. Y yo los invito a observar con empatía, sobre todo a mis connacionales. Yo bendigo la vida de mis hermanos marcanos, por ejemplo, que se han atrevido a salir de su nación, caminar hacia lo desconocido, solo confiando que el Señor hará. Bendito sea el Señor. El Padre, el Eterno les bendiga y renueve su fuerza el día de hoy y sigan siendo el testimonio vivo para muchos. Amén. Han bendecido nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Nosotros los chilenos no tenemos esas agallas. ¿Será que un tremendo océano a la orilla de nuestras costas, una tremenda cordillera a los lados del cerro y un tremendo desierto árido y, y una Antártida por el sur nos aisló de todo el mundo, ¿no es cierto? Nos dejó apartados, que yo debo declarar que desde mi generación hacia atrás, salir del país era un impensable para nosotros. Esta generación se ha atrevido un poco más, pero nuestros connacionales, los chilenos, es como que tuviésemos un espíritu de no salir a ser inmigrantes. Y en nuestros últimos años nosotros hemos visto la visitación de muchos amados inmigrantes que han venido a nuestra tierra. Pero ¿sabe qué es la única señal que terminé de entender detrás de eso? Que estamos en los confines de la tierra. No hay dónde más ir, no hay lugar más lejos que este. Y ahora vamos de vuelta a la Jerusalén, como lo dijo el Machías, ¿no es cierto? Hasta los confines de la tierra. Y ahora a nosotros nos toca ir de vuelta solamente. Amén. Amén. Quería compartir ese pensamiento con ustedes. Y somos salvos por gracia. Miren Efesios 2, 4, 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Yeshua, para nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo, para nosotros en Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No es por nuestra rectitud. Esto lo afirma también, ¿no es cierto?, el Brihadachá para nuestras vidas. En el versículo 7 decía esta liyá, la 3, siempre fuisteis tercos y rebeldes. ¿Quién dijo amén? Los israelitas dijeron amén, pues, ¿no es cierto? Ese minuto es Moche, afirmándole, declarándonos hasta nuestra generación, porque esto habla de una condición verbal sin límite. Siempre es siempre. Entonces, dice que toda esta serie de reproches es para demostrarles que a pesar de todo, Adonai los sigue acompañando hacia la tierra prometida por el gran cariño que siente por Israel. Es una nación amada. ¿Cuántas veces te equivocas? Muchas veces, ¿no es cierto? Todos fallamos a una. El error humano es endémico en nuestra naturaleza. Decimos en el mundo
Hay creyentes que somos una creación caída. Y es realidad. Pero ¿cuántas veces tú decides fallar? Es muy diferente equivocarse que decidir equivocarse, ¿no es cierto? Tener la intención de fallar. Lo podemos llamar rebelión o lo podemos llamar terquedad. Y esas son dos palabras que deben hacernos mucho sentido. Ser terco es perseverar en una verdad que en realidad no es verdad, que es una anomía. Esa es la terquedad, ¿no es cierto? La terquedad guarda relación con haber comprado una verdad, o sea, una mentira por verdad, y decidir insistentemente visitar o probar o buscar resultados con esa verdad. El enemigo es especial para instaurar esas mentiras en nuestra mente y generalmente viajan muy disfrazadas como maldiciones generacionales. Ah, que mi papá siempre lo hacía así. Ah, es que el profesor me enseñó esto. Ah, es que en mi país, porque también hay anomías sin norma, ¿no es cierto? Sin el estándar, que son adquiridas por lo cultural, por lo familiar, por lo experiencial, y sobre todo también por lo espiritual. Hay huestes de maldad operando, susurrando, para que nosotros adquiramos conocimiento caído. Y debemos estar muy atentos a esto, porque resulta que cuando nosotros compramos esas mentiras por verdad, nos transformamos en una máquina de tomar malas decisiones. Y el enemigo incluso nos contamina con ese conocimiento caído y se va. Y nosotros pasamos a veces la vida entera viviendo, tomando decisiones con esa verdad anómica, le voy a llamar yo, y criamos a nuestros hijos con ello y perseveramos con ello. Y a veces en nombre de la fe sostenemos nuestras decisiones de vida con ello. Pero ha venido la luz, que es su Torah, ¿no es cierto? Entonces esa es la terquedad. ¿Y qué es lo que es la rebeldía? Conociendo la verdad, determinarse para ir en contra de ella. Esa es rebelión, ¿no es cierto? No aceptar la autoridad de la Torá o de la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cuántas veces te equivocas? ¿Y qué haces cuando fallas? Bueno, hay una invitación, ¿no es cierto?, en Primera de Juan 2, versículo 1 y 2, que dice que tenemos un abogado. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo, el Sadik. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, basta una oración. Estamos a veces a una oración de distancia de que caiga esa mentira. Porque si tú realmente usaste todos tus argumentos naturales para poder llegar hasta ese límite de encontrar esa verdad y no tienes respuestas conforme a las promesas de Él hará. Pero tienes que darle permiso para que eso ocurra. Por eso en nuestro clamor, en nuestra oración debería estar el declarar, Señor, esta situación me cuesta tanto. ¿Por qué no haces algo diferente en mí? Yo no puedo en mis fuerzas. Debiese ser una declaración permanente, pero yo sí sé que tú lo puedes hacer por mí. Aleluya. ¿Por qué no haces eso diferente en mí y que venga lo sobrenatural de Él para nuestra vida? Amén. Es una determinación, ¿no es cierto? Entonces, muy diferente fallar que querer fallar.
Veíamos también en el versículo 9 que hay una frase ahí que dice 40 días con sus 40 noches. La formación de un embrión en el vientre de materno toma 40 días completos. ¿Qué tal? Muy bonito, ¿no? En ese lapso, la materia física, después de la concepción, donde se produce, descubrimos ahora con la ciencia, un haz de luz, ¿no es cierto? Aleluya. Se va revistiendo el alma, al alma, que es el núcleo del ser. Y así se forma el cuerpo de la misma forma. La Torá, que es espiritual, necesitó ser revestida de conceptos y lenguaje natural o material para que se hiciera visible y comprensible. Porque en la Torá está el espíritu. La palabra es espíritu. Amén. Es vida y vida abundante, ¿no es cierto? Amén. Aleluya. Entonces, entendamos esto. Hay un espíritu que se reviste de lo material para ser visible. Y eso estaba pasando esos 40 días y 40 noches con Moche arriba en el Sinaí, revistiéndose esa Torá, ¿de qué? De conceptos, de lenguaje natural, para poder ser transferida. La base de transferir conocimiento de Dios, el disponibilizar la información. Por lo tanto, como dice su palabra en Isaías, ¿no es cierto? Que su palabra no vuelve vacía, que hará lo que Él quiera. Nosotros debemos comprender de que si nosotros recibimos la palabra, pero recibirla significa Shema, Shema Israel, recíbela y Él hará lo que Él quiera. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que entremos en pacto. Amén. Que entremos en el pacto. Entonces, también esto debiese ser una declaración para nuestra vida ministerial, para el llamamiento que hay en tu vida, en tu casa, en tu generación, en tu trabajo, que basta que tú sueltes la palabra que es espíritu y no va a volver vacía. Y el Señor hará la obra. Por lo tanto, tú eres una mujer o un varón exitoso cuando te determinas a soltarla. El resto lo hace Él. Y esto debe ser para nosotros clave en nuestra vida ministerial. Por eso es tan bonito que compartamos la Torá, lo que Él dispone para nuestras vidas, porque cuando tú la sueltas, ya eres exitoso. Bendito sea el Señor. Ya eres un hebreo, ya eres un hijo de Dios. Ya estás haciendo la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es que todos alcancen salvación. Aleluya. Entonces estamos invitados a eso. Entonces, en ese lapso, Israel fue probado y tentado en el desierto, pero estamos hablando del número de 40 años en este caso, ¿no es cierto? Y falló en su propósito. Y falló en su propósito el primer tiempo. El Salmo 139, 16, 19 es maravilloso. Habla de la omnipresencia de Dios. La verdad que ese salmo completo, hermano, nosotros debemos leerlo cuando queramos realmente entender que nuestra oración la elevamos a un Dios omnipresente. ¿Dónde está Él ahora? No está aquí contigo, no está escuchando tu clamor. ¿Estás hoy día en intimidad con Él? ¿Estás escuchando? ¿Comprendes que está aquí ahora entre nosotros? Aleluya. Y este Salmo 139 es parte de eso. Y lo declara el salmista, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto
y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Amén. Él va delante de nosotros. Amén. También en el mismo versículo 9 hace mención a esa frase, tablas de piedra, tablas de pacto. Y fíjese que las tablas de piedra alude al aprendizaje literal de la Torá. Esto Moché lo hacía de día. ¿Qué estaba ahí? Como los picapiedra, ¿no es cierto? No, el dedo del Señor, pero él estaba ahí viendo cómo se esculpía en lo material lo que iba a ser transferido al conocimiento. Entonces las tablas de piedra son lo que se hacía de día en ese periodo de los 40 días y 40 noches. Y las tablas de pacto aluden al aprendizaje más profundo de la Torá. Esto Moché lo hacía de noche. En el día iba escribiendo lo que el Padre le indicaba, ¿no es cierto? En la noche meditaba en ella. Debiésemos estar siempre inspirados por ello. Hay una porción de la palabra que está en Job 33, 14, 18 que a mí me encanta, me fascina. Y la segunda forma de esto que desafía aquí es una palabra que también el Señor me entregó para mi hermano Paulo Torres. Así que también después se la voy a compartir. Pero la primera parte dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Bendito sea el Señor. Créalo, está ahí. Cuando se vaya usted a dormir, duérmase con la expectativa de que Él va a hablar a su mente, a su vida. Y de hecho lo establece incluso hasta la psicopedagogía, ¿no es cierto? Que cuando aprende uno, el cerebro, cuando concilia el aprendizaje, cuando duerme. El futbolista entrena 6, 7 horas al día, repetitivamente, duerme 8 y al otro día el aprendizaje adquirido que se sellan en la mente, en el cerebro, se traduce en habilidad para el otro día. La experiencia sea el maestro. Lo que tú haces en el día significará aprendizaje en tu noche. ¿Qué estás haciendo en tu día a día? ¿Qué estás haciendo con la obra de tus manos? ¿A qué te dedicas? Y tu mente en la noche va a estar estableciéndose y consolidándose. No perdamos tiempo en esto. Esta es una de las dos maneras que Dios habla al hombre. Amén. A través de nuestro día a día y en el descanso de la noche. Pero hay una segunda forma que Él habla y que desde el versículo 19 en adelante está, que se los voy a dejar a ustedes, pero que creo que es elemental. Cuando nosotros llegamos al tiempo de nuestro desfallecimiento y que estamos moribundos por alguna enfermedad o por alguna circunstancia límite, también dice ahí la palabra de ese mismo capítulo, si tan solo hubiera un elocuaz mediador muy escogido que le diga al hombre que alcanzó misericordia, y viene una serie de invitaciones a la obediencia, sin duda nos debe motivar a nosotros a entender que la palabra es viva, es eficaz y tenemos que soltarla, porque esa es la segunda manera que Dios habla cuando estamos por desfallecer. Y si tan solo nos arrepentimos en esa ocasión y decidimos volcar nuestro corazón al amor de Dios, a caminar como Él lo diseñó, nuestra vida dice que nuestra carne será más tierna que la de un niño. Aleluya, bendito sea el Señor. Se lo comparto para que lo tenga ahí también.
como visitación suya. Perdón, aquí puse, el trasnoche ya me tenía confundido con la explicación. Vamos a ir revisando de a uno. En el versículo 12 hay una frase que dice, ¿por qué se ha corrompido tu pueblo? Al decir tu pueblo, ¿no es cierto? Está indicando a Moche que no era Israel quien había pecado, sino los egipcios que habían seguido a Moche, que siguieron a Moche. A eso el Señor le indicaba a tu pueblo, porque sabemos, ¿no es cierto?, en Éxodo, que no salió solamente el pueblo de Israel, también salieron egipcios, ¿no es cierto? En el versículo 16 dice, y entonces vi que habían cometido un grave pecado, venía bajando del Sinaí, lleno de esperanza, lleno de gloria. Imagínese haber recibido por primera vez la Torá, la alegría que le iba a traer porque un pueblo que había vivido como esclavo, como servidumbre, toda su vida, que era mandado a hacer cosas que hasta ni convienen, venía contaminado con una cultura donde lo natural era adorado, lleno de idolatría, venía siendo limpiado en el desierto, había sido pasado por las aguas, habían pasado 42 estaciones, ¿no es cierto?, en el desierto, y en cada una de ellas habían tenido un aprendizaje y una generación completa incluso falló. Pero esta nueva, Moche está con una ilusión, con un gozo en su corazón de poder ser portador de esta buena nueva, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que vio Moche? Que lo hizo arrojar y romper las tablas. Dice, las tablas claramente representaban un innegable documento acusatorio para el pueblo fiel y prefirió destruirlas. De esa manera se eliminaba la prueba escrita del delito. ¿Por qué hoy día esta sociedad que sufre y nuestros hijos, hoy día que observan el entorno, ¿no es cierto? Y que hoy día nosotros más que nunca nos damos cuenta del ay de Dios. Cuando dice ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ese ay está presente más que nunca. ¿Por qué se desecha hoy día la Torá? ¿Por qué se desechan los mandamientos? Bueno, esto es lo que tuvo que hacer de otra forma Moche a la luz de lo que vio. Pero comentaban los Midrash de nuestros hermanos judíos en la historia oral, comentan de que cuando él venía bajando con las dos tablas, porque entregó una, quiero afirmar que estén ahí por primera vez, en una en la cual venían 5 palabras, ¿no es cierto? Para mí siempre van a ser 5 promesas. Y en otra tabla de piedra, otras 5 promesas. Que cuando él venía bajando y empezó a, a buscar en su mente por qué el Padre, perdón, le había, en realidad de ser el ánimo, le había indicado que su pueblo estaba cometiendo un error muy grande, estaba pecando. eh, Él venía con, me imagino, con el corazón afligido, contrito en realidad, y dice que las palabras empezaron a borrarse de las tablas y empezaron a elevarse, a retornar hacia el Señor. Y que era la santidad de esas palabras la que permitía que Él pudiese levantarlas, que la santidad daba la fuerza para poder avanzar con ellas, la santidad de la palabra, la invitación de la purificación que venía. Pero en la medida que éstas se empezaron a borrar, las piedras empezaron a ser tan pesadas que no le quedó otra que soltarlas y que éstas fueran rotas. Entonces, sin embargo, lo importante es entender de que si hubiesen sido recibidas en ese minuto, el juicio de la misma habría sido más severo. Habría sido más severo. ¿Por qué? Porque los mandamientos se guardan o se rompen conforme a qué? A la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Amén. En el versículo 17 dice, y agarré las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las dejé caer. Cuando estamos con las manos en la obra, es decir, cuando trabajamos para la voluntad,
de Adonai y no vemos que la idolatría merme en el pueblo, entonces cualquiera siente el desánimo de soltar su voluntad y dejar de trabajar para ella. ¿Quién se mantiene animado si está enseñando la palabra o está enseñándole o predicando de ella o alabando al Señor? Y quienes están para recibirla no están ni ahí, como decía el Chino Río. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con ese siervo? Se va a desanimar. Bendito sea el Señor por aquellos que a pesar de todo perseveran en esto. Y yo te invito a que nosotros siempre perseveremos en esto, aunque nadie nos escuche, pero así como Noé, porque los tiempos que se vienen son como los tiempos de Noé, que predicó 120 años y nadie lo escuchó, se burlaban de él, lo humillaban, ¿no es cierto? Y incluso en ese tiempo ni siquiera había llovido nunca en la tierra, porque no existía la lluvia, y él estaba hablando de algo que ni siquiera existía, un contexto que nadie creía. Él no dejó que su familia, primero que todo, le estorbara la obra que el Señor le había mandado hacer, sino que al contrario, la sumó, la involucró y trabajaron juntos. Por eso hoy día, aunque usted no quiera, hermano, pero que es mi familia en la fe, lo voy a involucrar en las tareas que el Señor nos ha mandatado a hacer. Amén. Así que vamos a igual a levantar el arca, que es Yeshua, en nuestras vidas, y nos vamos a refugiar en Él. Amén. Porque estamos invitados a eso. No nos desanimemos. No nos cansemos nunca de hacer el bien, dice su palabra. Amén. Y en el versículo 20 dice, con Aarón se enfureció mucho. Claro. Moisés dijo, voy y vuelvo. Y se demoró 40 días y dejó encargado a Aarón. Así como puede llegar el pastor Raúl la otra semana enojado, tirando la oreja a Marquito y a mí, ¿no es cierto? Nos dejó encomendado la obra, no salió el audio, no salió esto, nos valían la oreja. Lo mismo pasó con Aarón, pero también de parte del Señor. ¿No es cierto? Aarón se quedó encargado. Tenía un propósito, una determinación que cuidar. La intención de Aarón en ese suceso fue providencial. El trato de dilatar la tensa situación hasta que llegara Moisés. Eso es lo que él quiso hacer, ¿no es cierto? Y trató de distraerlos, no sé cómo trató de distraerlos, pero no se hizo cargo. Pero se le consideró una falta grave el hecho de no haber reaccionado enérgicamente, como luego lo hizo Moché, para impedir que esa turba perpetrara tamaña barbarie. Moraleja y aprendizaje. No siempre es bueno y apropiado actuar con paciencia y tolerancia. Debemos siempre amar al pueblo de Dios, buscando persuadir, pero a la hora de la evidente desobediencia debemos actuar con determinación, no sin antes agotar nuestra paciencia, en llamar con amor, en persuadir. Vuelvo a afirmar esto. La intercesión tiene accesos limitados. La gracia tiene límites. Tiene un tiempo disponible, pero llegará el tiempo del juicio. Yeshua dijo, voy y vuelvo. Pórtense bien. Además les dejaré un ayudador. ¿No es cierto? El Espíritu Santo de Dios. Pórtense bien. Voy y vuelvo. Voy a hacer morada, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no es cierto? Para nosotros. Pero cuando venga, va a venir firme, ¿no es cierto? Cuando empiece a descender de lo alto, se va a cerrar el tiempo de la gracia hasta que entre la plenitud de los gentiles, ¿no es cierto? Y las ovejas perdidas. Entonces, hay un límite para la gracia. ¿Cuál es el límite? No transgredir la ley, la norma. Y hay varias instancias que nosotros podemos ver esto. Pablo decía incluso, ¿no es cierto?, en sus cartas, aquellos que aún llamándose hermanos, que eran fornicarios.
adúlteros, con ellos ni siquiera os sentéis a comer. Entonces hay un límite en la gracia y la ley. ¿Cuántas veces más negaremos a Yeshua transgrediendo? Entonces hay que cuidar esa anhelada salvación. También Él invita, ¿no es cierto? ¿Se puede caer de la gracia? ¿Se puede arriesgar la salvación? Claro que sí. Nosotros aquí los tenemos ya, estamos establecidos, hemos avanzado en esto, ¿no es cierto? Pero acuérdense que Yeshua ahí en Juan 1:14 decía, yo soy gracia y verdad. Una mezcla perfecta. Gracia y verdad. Lo afirmábamos también en algunos comentarios anteriores. También en el versículo 20 dice, a punto de querer eliminarlo, y tuve que rezar por Aarón. También por Aarón. Eliminarlo significaba que no dejará descendencia. Eso significa eliminarlo en el orden de Dios, la Torá. Eliminarlo en no dejar descendencia. El rezo de Moche sirvió para que su descendencia se redujera a la mitad. Y de sus 4 hijos, solo fallecieron 2. Siempre nuestra idolatría trae consigo consecuencias sobre nuestra descendencia. Debemos tener consuelo. Nota, en la descripción del relato original, cuando uno va a Éxodo 32, nos encontramos la redacción de que Moche había orado por Aarón. No quiso que se atribuyera a su oración la salvación de su hermano. Ahora que hubo fallecido, porque en esta instancia que él está hablando con el pueblo, Aarón ya había fallecido, a la altura está Elías, ¿no es cierto? Lo menciona en libertad para visibilizar las consecuencias. Es decir, mientras estuvo vivo, él fue prudente con guardar su corazón. Si bien tenía una verdad, lo cuidó con amor. Y cuando uno va en Éxodo, ahí no aparece que él había orado por él. Pero ahora sí le cuenta a ellos que él había tenido que interceder por Aarón. Nuestras manifestaciones de amor a veces tienen que ser en lo íntimo, tienen que ser en lo secreto. Pero sepas que el Señor ya tuvo misericordia. Si usted lee ahí en Isaías 40, pues la invitación que el profeta hacía, ¿no es cierto? Dile a mi pueblo que ya alcanzó misericordia, que ya fue juzgado el doble pero que hoy día ya alcanzó redención. Aleluya. Consolad a mi pueblo. Era el llamamiento que hacía el Mashiach, o sea, el profeta. Consolad a mi pueblo. Dile que ya la misericordia le alcanzó. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. En el versículo 21 hay una frase impactante, dice, lo hice fundir en fuego y lo deshice. Qué importante, mire, lo primero que Moche hace al llegar al campamento es destruir. Debemos hacer siempre que tenemos evidencia de la maldad frente a nosotros, no la de otros, la suya, hermano. Preocúpese de la paja, no, de la viga, ¿no es cierto? No de la paja, preocúpese de la viga. Y eso tenemos que hacer nosotros, yo, de la viga en mi ojo, no la paja en el ojo ajeno, en la mía primero que no me deja ver, ya que estando evidente el cuerpo del delito, no podemos pedir perdón. Mire, primero debemos mostrar nuestra determinación en erradicar nuestra falta para después pedir perdón. Es decir, el viaje a una adecuada mikvé para purificarme no puede ser acompañado posteriormente con las mismas prácticas. ¿No es cierto? Es la distinción de hacer techubá o arrepentimiento genuino. Entonces, antes de pedir perdón, se debe tener la determinación de no volver a hacerlo. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, alguna de las prácticas que nos muestra la Torá de impureza ritual. ¿Cuál era ella? Acordémonos que a unas parachas atrás, ¿no es cierto? Moche tuvo que, por instrucción de Hashem, mandar a matar a todos los madianitas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan después de Balaam y Balac? Y los mandó
a matar a todos. Y el pueblo fue y no los mató a todos. Y se trajo a mujeres que no eran, que no, o sea, nadie debería haber traído. Pero ya que estaban ahí, Moshe tuvo que consultar al Eterno y fue instruido que matara a todas aquellas que no eran vírgenes, ¿no es cierto? Y el pueblo tuvo que matarla y tuvo que tomar contacto con los cadáveres. Por lo tanto, ellos no podían volver al pueblo. ¿Qué pasa si se niega con un cadáver, se baña y después va a enterrar el cadáver? Es un circuito interminable de no alcanzar purificación. No sacas nada con ir a tu ve si estás con el cuerpo del delito encima. Por lo tanto, si la palabra te reveló que estás haciendo algo que no agrada al Señor, ya es tiempo de dejarlo fuera en el nombre de Yeshua y que avances en tu vida. Amén. Y que no convivas más con esas circunstancias que lo único que te hacen es dejarte en condición de impureza, de pecador, entendiendo, ¿no es cierto?, que el pecado es la transgresión de las normas de Dios, de su estándar, de su voluntad, de su corazón. Por lo tanto, si te fue revelada ya tu falta, no lo hagas más. Y eso decía Yeshua, ¿no es cierto? No lo hagas más. Esto hace Moshe, deja muy marcado esto. ¿El qué es lo que hace? Lo primero que hace es destruir el becerro. Y el becerro es el símbolo de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es aquello que se interpone en tu acceso directo a poder estar en la presencia de Él, a recibir la instrucción directa de Él. Todo aquello que te estorbe en ello, todo aquel que se quiera o aquello que se quiera colocar de intercesor entre Él y tú, eso es idolatría. Por lo mismo debemos revalidar la divinidad de nuestro Yeshua. Porque Él, ¿quién es? Él es Dios. Aleluya. Pero Él es intercesión en la puerta para poder entrar al Padre. Amén. Nuestros hermanos judíos tienen ahí puesta una venda, ¿no es cierto? Que con mucha sutileza y mucha conciencia nosotros debemos observar, pero cuidar, respetar, porque gracias a eso nosotros pudimos ser injertados. Gracias a su extravío, estaba en el plan del Padre que así fuera. Por eso nosotros debemos orar por nuestros hermanos judíos, porque han pagado un precio tantos años de generación en generación, de imperio en imperio, en el cual han sido atribulados, ¿no es cierto?, para que suelten la autoridad que se le ha dado de ser guardadores de la Torá. Tenemos que aprender de ello. Pero llegará el minuto en el cual también se les revelará, ¿no es cierto? Y bueno, y en Romanos 11 lo deja claro y el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Del injerto que somos y quién es la raíz. Y si ellos que eran de la vid natural fueron desgajados, ¿qué más nosotros que somos injertados? Tengamos cuidado y prudencia, debemos amar a nuestros hermanos, porque además tenemos que entender que la restauración de todas las cosas viene consigo en este tiempo en el cual a nosotros nos está siendo revelada la Torá y a la luz de nuestra obediencia le tenemos que llamar a ellos a celos. Amén. Al celo de querer santificarse más. Y entre las dos casas no debe haber esta distinción, al contrario. Nosotros hoy día estamos llamados a acercarnos más a nuestros hermanos, tomándonos del manto de ese Yehudí que es Yeshua. Amén. Que vivió judío, murió judío y volverá como tal. Amén. Así es que si nosotros no queremos relacionarnos con ellos y hubiésemos estado en el tiempo de Yeshua, el primero que tendría que salir de aquí tendría que ser él. ¿No es cierto? Versículo 22. No creyeron en él y no obedecieron su voz. Moshe le resume lo ridículo que fue su proceder.
Cuando Dios les ordenó que avancen y conquisten la tierra, no creyeron en Él y no avanzaron. En cambio, cuando les dijo, no avancen ahora, avanzaron y cayeron ante sus enemigos. Hoy que somos porfiados, ¿no es cierto? Pero la nota que quise poner aquí es que la obediencia tiene un tiempo y una respuesta, no cuando uno quiere, sino cuando Él demanda. Perdón, ahí el corrector me jugó una mala pasada. ¿No es cierto? Entonces la obediencia es cuando Él dice, no cuando yo quiero. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay un tiempo de Dios para nuestro llamamiento. Y este es el tiempo de santificarnos más. En el versículo 23 dice, lo hice fundir en fuego y lo deshice. Lo primero que Moisés hace al llegar al campamento es destruir el becerro. Esto es reflejo de lo que nosotros debemos hacer siempre que tenemos evidencia de la maldad frente a nosotros, ya que estando evidente el cuerpo del delito no podemos pedir perdón. Primero debemos mostrar nuestra determinación de erradicar nuestra falta. Perdón, se me repitió la página aquí, ¿no? Ah, no. No, pero el punto sí se afirma. Lo único que quiero afirmar aquí, esta explicación, quería colocar el siguiente punto, es que él, ¿qué es lo que establece de que él destruye el becerro de Dios, como pasándolo por fuego, lo quiebra y lo machaca, dice, lo machaca, lo machaca, lo machaca hasta que se hace polvo y ceniza. Y cuando ya es ceniza, ¿qué es lo que hace? Lo tira al arroyo que venía desde el Sinaí y saca agua y le da de beber al pueblo. ¿Haciendo cumplir qué? ¿Haciendo cumplir qué? La ley de los celos, que nosotros encontramos en Levítico, ¿no es cierto? O sea, en Números, donde la mujer que daba indicios de que habría sido infiel a su esposo, el marido tenía que llevarla al sacerdote, barrer, ¿no es cierto?, en el lugar santo, el polvo que había en el piso, mezclarla con el agua de la purificación y dársela a beber. Y si había sido culpable del delito, se le acusaba, ¿no es cierto?, ese celo, se enfermaba. Y había una señal visible. Hay una señal visible de la idolatría, que es lo que nuestro Eterno considera como adulterio, ¿no es cierto? Y que, ¿qué es lo que era? Se le inflamaba el vientre y se le caían las nalgas, dice la palabra. Por eso cuando él hace esto, a todos los que participaron ahí, fue evidente quiénes eran los que habían faltado ahí frente al becerro de oro, ¿no es cierto? Incluso aquellos que calladitos a lo mejor no participaron en el acto, pero en lo íntimo y en su corazón igual estaban idolatrando. ¿Quién ayudó en esta constitución de ese becerro? Eso, debe nomás. ¿Eh? Eh, pero, los hijos ya pertenecen bien los dos, pues ve que me distraen. La distracción mata la unción. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Llama, ¿no es cierto?, a los levitas, dice, ¿quién conmigo? Saquen su espada y maten a todos aquellos. Así que ahí andan corriendo los panzoncitos con las nalgas caídas, que fueron todos los que mataron. O sea, para nosotros es un mandato Huk, ¿no? Pero que nos ayuda también él a comprender el contexto de lo que había hecho y había ocurrido ahí. Pero lo que hace es destruir primero el becerro. Rebelde han sido ustedes contra Dios. En hebreo la palabra rebelde puede traducirse como morer. Este versículo particular 24, la traducción original inicia con la mem y está pequeña. De destacar que posee el valor numérico 40. Esto declara referencia a los 40 años en el desierto. Su pequeñez indica que su rebeldía fue en algunas pocas ocasiones, 42 aproximadamente. Pero gracias. Pero sí en esta línea hace mención solamente a 3 escenarios donde ellos fallaron. ¿Mm?
pero sabemos que siempre fallaron. Sí, a veces salimos un poco de nuestro error. ¿Y qué decía la palabra en el Vicarachá? El perro vuelve a su vómito. En la medida que no destruyamos los fundamentos de la idolatría que está operando sobre nuestras vidas, vamos a morir. Ellos tienen que saber que es una inmundicia que va a costar mucho apartarse o destruirlo, porque significaría matar a todas las mujeres de alrededor de él, porque no tiene que ver con quién es el otro, sino tiene que ver con quién es uno. Por eso hablaba de la viga, ¿no es cierto? No tiene que ver con quién es el otro, tiene que ver con quién soy yo. Y por eso es importante, por eso le decía, de la fornicación, huye. Es un espíritu, es el único pecado que opera contra uno mismo. Eso dice, ¿no es cierto?, en las 10 promesas, que es el único que opera contra uno mismo. En el versículo 27, recuerda a tus fieles siervos Abraham, Isaac y Jacob, dice. Apeló Moche a los méritos de sus ancestros, porque cuando los hijos carecen de méritos propios, ayuda enormemente a acudir a los de sus padres. Enseñémosle esto a nuestros hijos o pensemos en aquella santidad que pueda estar en nuestros padres, nuestras madres. Y por qué no decirlo, nuestros líderes espirituales, nuestros amigos, hermanos mayores, aquellos mártires de la iglesia también y que en su tiempo también hicieron méritos para que nosotros tuviésemos acceso a la bendita palabra. Entonces la bondad de Abraham neutralizó la maldad. La entrega de Isaac suavizó los pecados y la abnegación de Jacob expió la terquedad del pueblo en su tiempo. Y esto lo utilizó Abraham, o sea, Moche, para interceder por el pueblo. En el versículo 28 dice, para que no digan los habitantes de la tierra al no poder Dios. Mire, para que no digan. ¿Quiénes? Los habitantes de la tierra. ¿Qué iban a decir? Al no poder Dios. De salvarles a ellos por el hecho que los iba a desechar, ¿no es cierto? Los iba a sacar a todos. Y Moche evidencia su amor por el pueblo y relata el poder de la intercesión para la activación de la misericordia. Basta con que uno se levante justo para obtenerla. Si existiera entre ellos un locuaz mediador muy escogido entre ellos, que les dijera la verdad y las condiciones para hallarla, la misericordia, es la profecía del Mashiach, nuestro Yeshua, dejándose entrever en el carácter de Moche como figura de Cristo. ¿Ven? Y nosotros debemos reconocer eso en este versículo. Mire, el becerro de oro se destacó en esta aliyá. En hebreo el becerro de oro se llama Egel Hazahab. La frase pecado del becerro de oro se traduce como Ete Haegel. La historia del becerro de oro se relata en el libro de Éxodo, donde se describe cómo los israelitas, mientras Moche estaba en el monte Sinaí, recibieron la Torá, construyeron y adoraron un ídolo en forma del becerro hecho de oro, según la Biblia. En ese incidente es considerado un acto de idolatría y desobediencia a Dios según varias fuentes. Aquí le explico los que le mencionaba. Cualquier elemento que se interpone entre tu relación directa con Yuhei Bajei es un becerro de oro. Moche estableció el antídoto, lo hizo fundir a fuego, lo deshizo, lo machacó hasta hacerlo polvo y sus cenizas las mezcló con el agua del arroyo del Sinaí y se las dio a beber. Eso está en número 5, del 11 al 31, para que lo recordemos. En Chemod y Devarim aparece varias veces en estas dos parachás, el becerro de oro me refiero. El nacimiento de Israel está inundado por este evento y en la previa de ingresar a la tierra de bendición, el pueblo es advertido por Moche respecto a estos sistemas o elementos o personas que pueden llevarlos a desviarse de la verdad. Qué importante advertir a la nueva generación.
Afirmo que en ese versículo 9, cuando decía 40 días con sus 40 noches, Yeshua también fue movido por el Espíritu Santo para ser llevado al desierto, ¿no es cierto? Ese mismo tiempo. Y nosotros vemos ahí en Lucas 4 que dice, Yeshua lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiendo le dijo, escrito está. Y qué importante el escrito está, como decía ayer y reflexionaba nuestra hermana Adriana, ¿no es cierto? No olvidemos nunca de terminar nuestras exhortaciones con el escrito está, en la medida de lo posible, ¿no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está. ¡Wow! ¡Qué atrevido!, ¿no? Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Opa, el enemigo también se sabe las escrituras, pero cambió una coma para poder engañar y mentir. No nos olvidemos que el propósito de nuestro Padre, de nuestro Eterno, es que todos alcancemos salvación. Ese es el propósito de Él, ¿cierto? Y el propósito del diablo es mentir, hurtar y matar, ¿cierto? Entonces, la mentira, que es la ausencia de verdad, lo que va a permitir es que nosotros quedemos disponibles para que sean hurtados, que es retirar de nosotros nuestras bendiciones sin violencia, con consentimiento, con darle permiso a aquel que quiere matarnos. Por lo tanto, estamos advertidos. Y fíjese que hay una distinción que en el versículo 12 dice, respondiendo Yeshua, le dijo, ¿escrito está? Opa, ¿qué le dijo ahí? Dicho está. ¿Cuál es la distinción entre escrito está y dicho está? Wow, es importante. Tarea para la casa. El dicho está, guarda relación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que abunda en nuestra boca? Lo que está en nuestro corazón. Porque nosotros recibir el conocimiento para solo tener instrucción y no tenerla en nuestro corazón disponible en el día a día, que nuestro corazón es nuestra voluntad. Ese es el corazón del hombre, es su voluntad. Cuando la palabra diga tu corazón, cuando tú digas, Señor, yo quiero que estés en mi corazón, que estés en qué? En mi voluntad. Entonces, cuando yo hablo, cuando el dicho está, es más poderoso para resistir al diablo que el escrito está. No, es la proclamación de ello. Bendito sea el Señor. Por eso Él eligió el ministerio de la predicación para que la Torá
Y él, su ministerio, viajar hasta estos tiempos y hasta estos rincones del mundo. Bendito sea el Señor. Tenemos un llamamiento en nuestras vidas en ser proclamadores de su verdad, de la Torá, de la instrucción del Padre, a través de cómo lo hizo el Mashiach. Resistir al diablo y éste huirá. ¿Y cómo se resiste al diablo? Aceptando que nos pegue, que nos lacere, que seamos siempre. No estamos llamados a ser víctimas. Estamos llamados a ser protagonistas. Y para ser protagonistas tenemos que hacernos cargo de todas las consecuencias. Si tú miras tus decisiones de cara a las consecuencias, no importando el esfuerzo que tengas que dar, Él que es el que te esfuerza, estará contigo. Pero si tú das pasos calculados en tus decisiones, mirando el esfuerzo, no importando las consecuencias, te aseguro que la destrucción vendrá a tu vida. Hay una distinción muy importante en aquel que decide de cara a las consecuencias, de las cosas tan simples como las más profundas. Tu hijo va corriendo y se pega en la esquina de la mesa. ¡Ah, mesa tonta! Mira, y consuelas al niño, no mostrándole las consecuencias de su decisión. Estás preparando a tu hijo para el fracaso. No, estas son las consecuencias de tu mala decisión. No corras más así, ni por ahí. Pero papito corazón le protege, le cubre y pasamos a ser mala crianza. De la misma forma tiene que pasar con la palabra. Podemos consolar en el amor a nuestros hermanos por las consecuencias que están viviendo de su maldad o de su desobediencia y nosotros mismos. Pero es mejor mostrar cuáles son las causas de esta. Porque esta paracha nos habló mucho, ¿no es cierto?, de que habían condiciones que cumplir para alcanzar la bendición. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero cerrar esta paracha con este versículo que más que versículo para escudriñarlo, para mí fue una oración para mi vida. Y que quiero que usted lo reciba hoy día en esta predicación también. Y bien lo sabes tú, que ellos son tu pueblo y tu heredad, a quienes ha liberado con poder y con brazo extendido. Shabbat Shalom.